Buen día chicos de segunda de secundaria, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual del segundo trimestre en razonamiento verbal. La semana pasada habíamos estudiado sobre los temas de las palabras homónimas o homógrafas, que también se les llama, y las palabras homófonas. Hoy día te voy a hablar de la segunda parte de este mismo tema, pero te voy a resolver ejercicios, ¿sí? Es decir, nos vamos a explicar estos dos temas a través de ejercicios. Bien, aquí te he traído nuevamente, el concepto de los dos tipos de palabras, ¿sí? Para que te puedas ubicar en el tema y se pueda entender mejor los ejemplos que vamos a resolver. El primero es las palabras, como te decía, ¿no? Las palabras homónimas u homógrafas. Ese tipo de palabras tiene dos nombres. Se puede llamar como homónimas u homógrafas. Sin embargo, tienen el mismo concepto, ¿ya? ¿Cuál es el concepto para este tipo de palabras? Las palabras homógrafas presentan una pronunciación y una escritura igual, ¿ya? La escritura y la pronunciación van a ser iguales. Sin embargo, estos tipos de palabras van a tener distintos significados. Se van a escribir igual y se van a pronunciar igual, pero van a tener distintos significados. Y eso no va a pasar con las palabras homófonas. Las palabras homófonas van a tener una pequeña diferenciación a los homógrafos. ¿En qué se diferencia? En que mientras los homógrafos se escriben y se pronuncian igual, en los homófonos se van a escribir distinto y van a pronunciar igual. Es decir, la única diferencia está en su escritura. Ahora, pero ¿cómo se va a pronunciar una palabra igual si se escriben distinto? Esto va a pasar ya que se ha utilizado consonantes en la cual va a alterar la escritura de las palabras homófonas, mas no la pronunciación. ¿Y cuáles son estas consonantes que presentan esta alteración en la escritura? Por ejemplo, están la S, la Z, la C, la doble L con la Y. Tenemos también la V con la B labial. Consonantes que al unirlos a las palabras tienen la misma pronunciación. Se facilita la pronunciación que tenga la misma para que sea una palabra homófona. Entonces, las palabras homófonas sí van a tener una escritura distinta y la pronunciación se va a mantener igual, pero los significados van a ser también diferentes, ¿ya? Entonces, la diferencia entre los homófonos y los homógrafos es que mientras que los homógrafos se escriben y se pronuncian igual, con un significado distinto, los homófonos se van a escribir diferente y se van a pronunciar igual, con significados también distintos. Esa es la diferencia, ¿ya? La única diferencia es la escritura, nada más, que va a cambiar. Vamos a ver ejemplos para que, para que sepas identificar la diferencia entre estos dos tipos de palabras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la primera palabra que es bello y el primer grupo de palabras que es bello. Si te das cuenta, se pronuncian igual, ¿verdad? La pronunciación es idéntica. Bello y bello.
Pero ¿qué pasa con la escritura? La escritura va a ser distinta. ¿Por qué? Porque se ha alterado esta escritura a través de consonantes que van a permitir la pronunciación igual. Es decir, que a pesar de que se ha alterado la escritura, la pronunciación va a ser completamente igual. A este tipo de palabras, ¿cómo se le llama? Entonces, sería palabra homófona o palabra homógrafa u homónima. Sería una palabra homófona, porque te decía que las palabras homófonas son palabras que que se escriben distinto, sin embargo, van a pronunciarse de la misma manera. Bello y bello. Solamente se ha cambiado la V por la B labial, que no ha alterado la pronunciación, solamente la escritura, que no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con el significado? Te decía que el significado, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo igual. Diferente. El primer significado de bello con V no es lo mismo que bello con B labial. ¿Qué significa bello con V? Significa pelo corto de un ser vivo, ¿no? De un ser vivo. Ahí está. Y bello con B labial relativo al sustantivo, perdón, al adjetivo calificativo de belleza, ¿no? De belleza. Por lo tanto, tiene dos significados distintos. Se escribe diferente, pero se pronuncian igual. A esto se le llama palabras homófonas. Será lo mismo en el siguiente ejemplo. Nobel y Nobel. ¿Te das cuenta que se escriben tal cual? Con B labial igual, empieza con N, los dos tienen O, la E y terminan en L. Sin embargo, eso se le llama palabras, ya no son palabras homófonas, sino ¿cómo se le llama? Palabras homógrafas, o también llamadas homónimas. ¿Ya? Homónimas. Ahora, vamos a ver el significado. Su significado sí va a ser de una forma diferente. El primer ejemplo, el primer significado para la palabra Nobel, ¿cuál va a ser? Es premio, es un premio de algo, ¿no? De un acontecimiento importante. ¿Ya? Entonces, ese significa el primer término Nobel. El segundo, ¿cuál es el segundo significado para esta misma palabra? ¿Qué significa Nobel? Significa alguien nuevo o experto en algo. Es el segundo significado de la palabra Nobel. ¿Ya? Por lo tanto, vendría siendo una palabra homógrafa. ¿Sí? Muy bien, entonces, esa es la diferencia. Ahí se está notando la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, así se diferencian los ejemplos, ¿ya? Ahora, vamos a subrayarlos para que no te confundas, ¿ya? Entonces ya vimos la primera palabra, el primer par de palabras que vendría siendo
bello y bello. Vendría siendo una palabra homófona. Y la siguiente, que son novel, tal como se escribe, tiene dos significados. Vendrían siendo las palabras homógrafas. Vamos a ver más ejemplos para seguir entendiendo. A ver, vela y vela. Facilito. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Homógrafas o palabras homófonas? Vendría siendo, muy bien, palabras homógrafas. Ahí está, homógrafas. Ahora, significados. Tiene dos significados, ¿ya? Vela y vela. A ver, el primer significado de vela, ¿cuál sería? Es del verbo velar algo, ¿no? En este caso, velar a un muerto, podríamos decirlo. Y el siguiente significado, hablamos de forma cilíndrica a base de cera que da luz, ¿no? El significado para la siguiente palabra vela. Entonces, palabras homógrafas. Se escriben igual y se pronuncian igual, sin embargo, difieren en los significados. Siguiente ejemplo. Votar y votar. ¿Será también una palabra homógrafa? No, ¿verdad? Sería una palabra homófona, porque las palabras homófonas se escriben diferente y se pronuncian igual. Su significado, ¿qué va a ser? También diferente, distinto. Entonces, estas son palabras homófonas. El significado de la primera palabra homófona de votar con B labial. ¿Qué quiere dar a entender? ¿Qué significa? Significa votar con B labial. Significa expulsar a una persona. ¿Sí? Vamos a poner aquí expulsar a alguien o algo. Y votar con V es dar opinión de forma democrática para elegir a alguien. Entonces tiene dos significados. Votar con B labial y votar con V. Hay que saber identificar en qué momento vamos a utilizar tal significado, ¿ya? La última. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Palabra homófona o palabra homógrafa? Es una palabra, muy bien, palabras homófonas. La misma que estamos estudiando la de aquí, ¿no? La anterior. Arroyo con doble L. Ya está la consonante que estamos utilizando, ¿no? Que tiene la pronunciación igual en las palabras. ¿Qué significaría entonces arroyo con doble L? A ver. ¿Qué significa arroyo con doble L? Significa o vendría siendo del verbo arrollar o también atropellar. ¿Sí?
Entonces, es el primer significado de arroyo con Y, con doble L, perdón. Y con Y, ¿cuál sería el significado de arroyo con Y? Y de yate. Significa, es un caudal o pequeño río, caudal o pequeño río, también llamado riachuelo. Ahí está. Por lo tanto, tenemos ahí otro tipo de palabras homófonas. ¿Se está entendiendo la diferencia? Entonces, las palabras homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Y las palabras homófonas van a sonar igual, pero se escriben distinto debido a consonantes parecidos en la pronunciación, pero también tienen distintos significados. Ahí está la diferencia entre los dos. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro con estos ejemplos para que diferencien entre uno y el otro y en qué momento utilizamos tal significado. Cuando queremos decir cómo se escribe votar, que si nos referimos a expulsar a alguien, a ver, ¿cómo se escribe? ¿Con B labial o con V? O con V. Entonces decimos, ya, entonces es con B labial, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que estudiarlo para saber escribir bien. ¿Bien? Ok. Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, me haya entendido. Ha sido muy cortito para que no se nos haga muy extenso el tema. Y más que todo, puedes entender. ¿Ya? Es lo más importante. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Gracias. Nos vemos.